Buenas tardes, soy la doctora Miriam Borges. En el día de hoy vamos a continuar abordando el tema pago, pero hoy vamos a ver objeto del pago. Vimos que uno de los modos de extinción de las obligaciones es el pago. Su definición está en el artículo 865 del Código Civil y dijimos que el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Es decir, es el modo natural de extinción de las obligaciones, porque pone fin a la relación jurídica, satisfaciendo el interés del acreedor. Dentro de los elementos del pago encontramos el objeto. El objeto del pago es el cumplimiento de la prestación debida. Es decir, que habrá pago si el deudor cumple con el plan prestacional asumido. Para que exista técnicamente pago, este debe ser espontáneo y voluntario, ya que pone fin al primer tramo de la relación jurídica, que es la cancelación de la deuda. Con esto está impidiendo el nacimiento de la consecuencia ante el incumplimiento, que es la responsabilidad. El objeto del pago está regido por 4 principios, a fin de que, por un lado, el deudor cumpla espontáneamente con la prestación a su cargo, y por el otro, para que el acreedor reciba lo adeudado. El primer principio es el principio de identidad, el cual se encuentra regulado en el artículo 868 del Código Civil. Este principio hace referencia a que el pago debe ser idéntico a la prestación adeudada. Significa que lo que se entrega como pago debe ser lo mismo que se adeuda. Es decir, que el deudor no puede exigirle a su acreedor que reciba una prestación distinta a la acordada. Pero también el acreedor no puede reclamar a su deudor una prestación distinta a la pactada. En el caso que el acreedor acepte una prestación distinta a la debida, no va a haber pago, sino que en este caso se va a configurar otro medio de extinción, como ser la dación en pago. Pero el principio de identidad tiene excepciones. Una de estas excepciones está dada por las obligaciones facultativas. Estas son aquellas que tienen una prestación principal y otra accesoria. En este caso, el acreedor puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo con la accesoria. Por ejemplo, A le debe a B un caballo, que sería la prestación principal, pero tiene derecho a sustituirlo en el momento del pago por 100.000 pesos, que sería la prestación accesoria. El deudor, en este caso, puede cancelar una deuda sustituyendo una cosa por la otra, pero por encontrarse así convenido. O sea, en estas obligaciones, al extinguirse la obligación principal, se extingue también la obligación accesoria. En relación a esto, cabe una aclaración. El objeto es único y está definido desde la constitución de la obligación. Lo facultativo se refiere a la posibilidad de sustituir el objeto debido por otro que sería el accesorio, que también está indicado desde el inicio de la obligación. Otra excepción a este principio de identidad estaría dado por las obligaciones dinerarias, cuando lo adeudado es, por ejemplo, en moneda de curso legal. Si hay un cambio de moneda, las obligaciones expresadas en el viejo signo pueden ser canceladas con el nuevo signo monetario, por lo que se conforma una excepción a este principio de identidad. Por ejemplo, cuando fue creado el peso en sustitución del austral. En el caso de la moneda extranjera, se hace aplicación del artículo 765 del Código Civil, última parte, y se faculta al deudor a entregar en lugar de la moneda extranjera una suma de dinero en moneda de curso legal. Además de las excepciones al principio de identidad, van a encontrar también pseudoexcepciones. Algunas de ellas son la entrega de un cheque en pago de lo adeudado, depósito en cuenta bancaria, dación en pago. Otro de los principios es el principio de integridad, que se encuentra regulado en el artículo 869 del Código Civil y hace referencia a que el pago debe ser íntegro, es decir, que debe ser total,
ya que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario, pero puede aceptarlos. Se apunta a garantizar el interés del acreedor. Cuando el pago de la prestación es en cuotas, la integridad se exige respecto a cada una de las cuotas, es decir, que no pueden ser cumplidas cada una de ellas en forma parcial. El principio de integridad también tiene excepciones y pseudoexcepciones. Una de las excepciones sería en el caso de las obligaciones que tienen una parte líquida y una parte ilíquida. Cuando hablamos de parte líquida hacemos referencia a que sabemos qué y cuánto se debe. Y en el caso de la parte ilíquida sabemos qué se debe, pero no cuánto se debe. Entonces, en este caso el deudor puede pagar la parte líquida. Un ejemplo sería las obligaciones con intereses, donde el pago es íntegro. Se incluye capital más intereses, ya que los intereses son accesorios del capital y forman una única deuda. Pero como este tipo de obligaciones es en parte líquida, que en este caso sería el capital, y en parte ilíquida, que serían los intereses, el deudor puede pagar la parte líquida. Algo similar ocurre en el caso de la deuda reducida, en cuanto se produce una reducción legal de la deuda. Entonces, esta sería otra excepción a este principio de integridad, ya que el artículo 1742 autoriza a los jueces a atenuar la indemnización si es equitativo en función del patrimonio del deudor, la situación personal de la víctima y las circunstancias del caso. Otra excepción estaría dada por un convenio de pago parcial derivado de un acuerdo entre partes. Cabe hacer dos aclaraciones. Por un lado, en el caso que dos sujetos tengan entre sí obligaciones variadas y pendientes, siendo que cada una de ellas es exigible separadamente de la otra, el hecho de cumplir con cada una no obsta al principio de integridad del pago, ya que no se trata de una única relación jurídica obligacional. Otra aclaración es en relación al caso de las obligaciones permanentes y periódicas, donde la obligación nace en cada periodo, por ejemplo, alquileres, alimentos. El pago del periodo en curso genera la presunción de que los periodos anteriores ya han sido cancelados. Por lo que si esto no es así, el acreedor tiene derecho a oponerse a recibir el pago del periodo en curso, en virtud de que cada deuda es independiente y así además evitaría la aplicación de la presunción establecida en el artículo 899 del Código Civil. Pero dijimos que este principio también tiene pseudoexcepciones, como ser el convenio sobre pago parcial, la compensación, la insuficiencia de bienes del deudor afectables a la ejecución por el acreedor, las retenciones impuestas legalmente al deudor. Otro de los principios es el principio de puntualidad, el cual se encuentra regulado en el artículo 871 del Código Civil. Este principio establece que el pago debe ser realizado en el tiempo convenido, ya que se presume establecido en favor de ambas partes. La puntualidad hace la exactitud del pago, porque por un lado, el acreedor no puede reclamar el pago antes del vencimiento de la obligación ni rechazarlo si éste es realizado al momento de su vencimiento. Y por el otro lado, el deudor no puede retrasar el pago ni exigir que el acreedor reciba el pago antes de la fecha convenida. En el caso de las obligaciones puras y simples de exigibilidad inmediata, que son aquellas que no están sujetas ni a un plazo o condición suspensiva, en este caso el pago debe realizarse en el momento del nacimiento de la obligación. Significa que la exigibilidad es simultánea al nacimiento. Un ejemplo sería una compraventa al contado, donde el pago se hace al momento en que se entrega la cosa. En el caso de las obligaciones de plazo determinado, el pago debe realizarse el día de su vencimiento. El plazo determinado puede ser cierto o incierto. Cierto, por ejemplo, el día 17 de abril del año 2020.
incierto sería, por ejemplo, el día de fallecimiento del asegurado. En ambos casos el pago debe ser realizado el día de su vencimiento. Caso contrario, el deudor caería en mora. En relación a las obligaciones de plazo tácito, el pago debe ser realizado en el tiempo en que deba cumplirse según la naturaleza y circunstancias de la obligación. Un ejemplo sería, en el tiempo que normalmente lleva a trasladar por tierra la mercadería desde Córdoba hasta Capital Federal. Y en el caso de las obligaciones de plazo indeterminado, el pago debe realizarse al vencimiento del plazo fijado por el juez. El plazo es indeterminado cuando existe como modalidad, pero no fue fijado ni por las partes ni por la ley. En este caso, a falta de acuerdo entre las partes y a pedido de cualquiera de ellas, el juez lo fijará a través del procedimiento más breve que provea la ley procesal. Acá quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de el plazo, no es el día de la sentencia que lo determina, sino el que fija la sentencia a efectos de cumplirse con la obligación, en cuyo caso la mora operará automáticamente. El último principio es el principio de localización, que se encuentra en el artículo 873 del Código Civil. Este principio establece que el pago debe ser realizado en el lugar que las partes han acordado, sea en forma expresa o tácita. El lugar de pago determina la ley aplicable, ya que fija además la competencia del tribunal en caso de controversias. Como regla general, el lugar de pago es el que las partes de común acuerdo han acordado para el cumplimiento de la obligación. Pero puede ocurrir que las partes no hayan designado un lugar de pago, entonces en este caso se hace aplicación de lo establecido por el artículo 874 del Código Civil. Esta norma establece que el lugar de pago será el domicilio del deudor al momento del nacimiento de la obligación. Pero establece también que en caso que el deudor se mudara, el acreedor puede exigir que el pago se realice en el nuevo domicilio o en el anterior. Igual opción tendrá el deudor si el pago debe realizarse en el domicilio del acreedor. Esta regla no se aplica en relación a las obligaciones de dar cosa cierta y a las obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo. En el caso de las obligaciones de dar cosa cierta, el lugar de pago es donde se encuentra habitualmente la cosa. Y con respecto a las obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo, en este caso, el lugar de pago es donde se debe cumplir la prestación principal. Puede suceder que se designen dos o más lugares de pago de manera alternativa. O sea, significa que las partes acordaron que la obligación se podrá cumplir en uno o varios domicilios. En este caso, por aplicación del artículo 780 del Código Civil, el deudor puede elegir cualquiera de los domicilios como lugar de pago, siempre que no se haya convenido que la elección la hará el acreedor. Bueno, esto ha sido todo por esta clase. En la próxima vamos a continuar con el tema pago, pero vamos a abordar los efectos del pago. Será hasta la próxima. Gracias.